Es una bendición servir al Eterno. Es una bendición realmente, vamos a decir, a comprender el nivel en el cual el Eterno nos quiere, por decirlo así, sumergir. ¿Y a qué me refiero? Bueno, recordemos sobre nuestro patriarca Jacob, que antes que partiera de este mundo, él reunió a todos sus hijos y los bendijo. Y la bendición de Jacob a su hijo Asher es algo interesante, porque de Asher se dice, olioso será, oiga bien, su alimento. Y cuando hablamos acerca de olioso será su alimento, estamos hablando acerca de que será grasoso, aceitoso. Y oiga bien, hablando acerca precisamente de el alimento. Y yo no sé mucho de, vamos a decir, de medicina natural, pero ¿qué hay en esta cuestión de las comidas grasosas, no? O sea, grasoso, oleoso será su alimento. O sea, yo encuentro aquí algo muy interesante, no solamente en el plano físico, pero en el entendimiento espiritual que nos da esta frase. Que claro que es saludable comer nuestras comidas con aceite y aceite fresco, oiga, nada de frituras. Todo su aceite que consuma tiene que ser aceite fresco. Si quiere hacer frijoles refritos, bueno, refríalos, quémelos como usted quiera y después les pone el aceite, pero no con el aceite. Porque el aceite, una vez que lo hierve, lo cocina, cambia y se hace tóxico y eso es lo que genera el cáncer y todo lo demás. Pero a lo que voy es esto, el aceite, por ejemplo el de olivo es el mejor. Y ese lo puede aplicar en ensalada, lo puede aplicar externamente en todo lo que come. Y eso es bueno. Porque eso, vamos a decir, le ayuda a su estómago a digerir, a que no se le haga bolas ahí el intestino, todo lo que está procesando. Entonces es obvio, que nosotros sabemos la importancia del consumo del aceite en su estado natural fresco, no hervido, no calentado. Entonces, como por ejemplo para hacer frituras y todo eso, es malo. Pero el Eterno dice de Asher, ¿verdad? La bendición de Asher, dice, olioso será su alimento. Y algo curioso, porque yo le estaba diciendo, una vez escuché a un hermano cristiano que estaba diciendo que le había orado al Padre y el Padre le había dado un pocito de petróleo. Y entonces dije, Padre, ¿no me podrás dar aceite a mí? ¿Y qué cree? Que me dio el aceite, pero no me dio un pozo de petróleo, sino que comencé yo a estudiar acerca de plantas medicinales y plantas de aquí aromáticas y todo, y el Eterno me enseñó a extraer el aceite de las plantas. Y pues ya sea para fragancia o para consumo, ¿verdad? Pero es muy saludable. Y me acordé de esta bendición de Asher que dice, olioso, o sea, grasoso será su alimento. Y cuando hablamos acerca de esta frase, Rashi explica que las palabras de Jacob aluden pues precisamente al carácter graso de los alimentos de Asher, debido a la abundancia, oiga, de aceite de oliva que obviamente tendrá el territorio asignado a la tribu de Asher, precisamente en la tierra de Israel. Y Rashi agrega que también la bendición de nuestro maestro Moshe, como se dice en hebreo de Moshe Rabbeinu, a la tribu de Asher fue similar, oiga, a la de Jacob, porque también se dice de este, y este sumerge su pie en aceite. Aleluya. Este sumerge su pie en aceite. Y esto es, amado, precisamente lo que estamos haciendo aquí en este lugar. Estamos mojando nuestros pies en el aceite de la bendita enseñanza de la Torá. Aleluya. Y déjeme le digo una cosa, que no hay mejor aceite que el aceite que fluye directamente de la presencia divina. Aleluya. Amén, amén. Adelante, hermana. Esa es la bendición, amados, que tenemos que buscar ese aceite, el aceite fresco que viene del Ruach Kodesh. Entonces, por eso es, amados, tan importante, como dijo nuestro amado Yehoshua,
les es necesario nacer de nuevo. Así es que, amados, aquellos que no sientan que han nacido de nuevo, aquellos que no escuchan la voz del Ruaj, pues algo está pasando ahí. Tienen que nacer de nuevo, amados. Pídanselo al Padre. Pídanselo. Y verán cómo, cuando menos esperen, de estar buscando su presencia en ayuno y en oración y de todo, Él los cambia de dimensión. La dimensión del Espíritu. Amén, amén. Y vamos a estar entrando en el tema de los ángeles, amados, pero quiero tocar esta cuestión con respecto a la forma de recibir nuestra enseñanza, a la promesa que el Eterno tiene con relación a que nosotros obtendremos la sabiduría de lo alto una vez que nosotros nazcamos de arriba. ¿Sí? Nosotros no somos de esta dimensión, amado, nosotros hemos nacido de arriba, recuerden. Por lo tanto, tenemos que entrenarnos en las cuestiones espirituales. Y por eso estoy hablando acerca de este pasaje, porque como hemos explicado en numerosas ocasiones, ¿no? Que, o muchas veces, déjenme lo parafraseo de otra manera, hay gente que dice que todo lo que existe en el plano físico de la creación tiene su paralelo en la dimensión espiritual, pero ustedes saben que yo lo enseño al revés, es al revés. O sea, si profundizamos e investigamos un poquito más sobre esta cuestión, llegaremos a la conclusión de que lo cierto es que es lo opuesto. O sea, en realidad, lo espiritual es la causa de la cual resultan sus equivalencias en el dominio físico, o sea, en esta dimensión. O sea, lo que hay allá arriba tendrá que haber también acá abajo. No es al revés, no es lo que hay aquí abajo, hay allá arriba, sino lo que hay allá arriba, hay acá abajo. Amén. Solo hay que buscarlo. Amén, en amén. el Espíritu. Así es, así es. Entonces, es importante que si esto respecto, oiga bien, a cuestiones mundanas, es verdadero, con mayor razón entonces debemos de aplicar este principio a los temas tratados de la bendita Torá, porque cada cuestión que trata la bendita Torá ciertamente existe primero, oiga, en el plano espiritual. Cuando le dice el Eterno a Moshe, mira, ven que te mostraré el modelo. Oiga bien, le mostró el modelo del Mishkan. Quiere decir que hay un Mishkan celestial. Aleluya. Quiere decir que hay una menora celestial. Quiere decir que todas estas cuestiones que Moshe hizo en el plano material existen en el plano espiritual. Amén. Y también los mandamientos. ¿Qué es lo que hace un animalito? ¿Qué es lo que hace? Adoran al Padre. Se preocupan de nosotros, que somos el Señor de esos animalitos. Y ustedes miran esos animalitos, se dan a ellos mismos para su amo, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, lo mismo. Como están dispuestos a morir por uno. Exactamente. Aparte de las plantas, ¿qué hacen las plantas? Lo mismo, se dan a ellas mismas. Entonces, tenemos que aprender de la creación del Eterno, a darnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros no hacemos eso, estamos violando los mandamientos del Eterno, la creación, la forma que el Padre lo hizo todo. Cierto, hermana, déjeme complemento lo que está diciendo usted, porque una plantita cuando ya tiene su fruto y todo, si no se lo come, se echa a perder, se pudre. Y usted piensa que la plantita está contenta teniendo su fruto podrido ahí, colgando. No. El propósito de la plantita es que ella dé el mejor fruto para que usted pueda aprovecharlo. Exacto. Usted. ¿Quién es usted? El siervo del Eterno, los Bene Elohim. Ellos están haciendo todo esto para que nosotros, los Bene Elohim, los hijos del Eterno, disfrutemos de todo eso. Y ellas están contentas. O sea, las plantas están felices cuando nosotros comemos de ese fruto. Es cuando ellas sienten que han cumplido su Pero cometido. antes de eso, amada, primero nosotros tenemos que darles de comer y cuidarlas a ellas. Amén. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, tiene que ser de esa manera como se le dijo a Adán. A Adán se le creó para ese propósito, para cuidar el paraíso, el Gan Edem. Y como dice la Escritura, y también lo dice en el libro de Melquisedec, que es bueno para nosotros ese ejercicio, es bueno porque te ayuda para mantenerte bien en tu cuerpo. Entonces,
Eso es lo importante. Cuando nosotros reconocemos todo eso, que tenemos que darnos también. Es por ejemplo el Moré. ¿Qué es lo que hace él? Pues cuida sus plantas, las vitaminas, está cuidando la luna, cuándo es tiempo de podar, cuándo es tiempo de sembrar, cuánto es tiempo de darle sus vitaminas. O sea, él está cuidando el tiempo porque la luna le da todo. La luna cuando la mira es la que le está ayudando. No le ayuda a lo del mes, porque nuestro calendario no se mide con la luna, sino con el sol y las estrellas. Pero la luna le ayuda para la siembra. Entonces, cuando usted se da a sus plantitas, cuando usted viene y comienza a regar todas sus plantas, pues ellas comienzan a darle su cosecha. Y eso es lo hermoso, porque usted las cuidó, se preocupó por ellas. ¿Y qué va a tener? Pues unos frutos abundantes. Y principalmente cuando le servimos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, entonces el Padre se va a encargar de que seamos bendecidos. Amén, amada. Y dijo usted algo muy importante. Se da cuenta porque la luna para eso es, porque mire, no exactamente que sea un astro la luna, luego hablamos de eso, pero tiene una cierta influencia, ¿verdad? Al campo magnético de la luna, podemos llamarle de esa manera. ¿Y qué es lo que acontece? Que cuando ya, por decirlo así, se empieza a llenar en la fase de la luna, empieza a haber una fuerza, vamos a decir que la savia de la planta empieza a subir, es como la savia de la planta es como su sangre. Entonces empieza a subir y ahí entonces nos damos cuenta que ahí es el tiempo, ¿verdad? Para hacer ciertas cuestiones, por ejemplo, a regarla. Hay que saber cuándo. ¿Cuándo es el tiempo de regarla, de podarla? Porque es el tiempo donde la planta sufre menos. Es el tiempo cuando... Es como, por ejemplo, si yo le digo a usted, te voy a regalar este vasote de agua, pero usted ya está satisfecho de agua. Usted dice, yo no lo quiero, ¿verdad? Porque usted le da a la planta agua cuando tiene su savia, está completa, llena, entonces no lo disfruta. Y lo mismo sucede al revés, ¿no? Cuando, por decirlo así, tú puedes decir, bueno, no tal pensar que no tengo sed, y no me das agua, y yo me estoy muriendo de sed y me voy a morir si no me das agua. Y es lo mismo con las plantas. Entonces tenemos que saber cuándo tienen sed, cuándo no tienen sed, si las vamos a podar, cuándo es el tiempo donde le duela menos a la planta, oiga, porque precisamente eso es lo que acontece. Le duele menos a la planta cuando su savia está abajo, está descendiendo. Entonces, todas estas cuestiones, la plantita se siente contenta, alegre, ¿verdad? Sufre menos y te va a dar, obviamente, lo máximo de fruto. Y esa es la bendición de conocer la creación. Por eso el Padre quería que nosotros cuidáramos su creación, porque la creación nos enseña. Nos da las clases que el Eterno quiere para, o sea, ¿por qué es que no sabemos nada de eso? Porque no hemos puesto atención. Se me olvidó mencionar, hermana, o sea que es como la cuestión de los animales kosher, que no son maltratados. ¿Por qué comer a kosher? Porque son animales cuidados con el mejor alimento, no los maltratan, cuando mueren se trata de matarlos que no sufran, se derrama toda su sangre en tierra y se hace el proceso completo. Pero por el otro lado las plantas son igual. Si usted no alimenta una planta, no le da vitamina, no la cuida, lo que le va a dar va a ser algo horrible, un fruto debilitado, un fruto feo, un fruto sin vitaminas, un fruto, o sea, horrible. Pero si usted la vitamina, si usted la cuida, ese fruto, esa plantita le va a dar lo mejor. Amén. Entonces, es lo que tenemos que mirar, que la creación tenemos que ayudarla y ella nos ayuda a nosotros. Me recuerdo también aquí, yo me encontré un gato pequeñito y cuando yo lo traía el gatito en la manita, vino otra gatita, me lo quitó de la mano y fue y se lo llevó a la madre. Y fue y se lo puso a la mamá que estaba ahí entre el pasto, enfrente entre el pasto. Y ahí fue y se lo llevó y ella se puso al otro lado para que el gatito se fuera y comiera de su madre. Entonces vemos el amor de los animalitos, que ellos, cómo comienza uno a mirar de la manera que el Padre hizo la creación y cómo también nos hizo a nosotros. Pero ¿por qué hay tantas situaciones? Porque el enemigo comenzó a cambiar el ADN del hombre para corromperlo y para que no estuviera preparado. Pero qué bueno nuestro Abacadosh que nos manda su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, para que nosotros comencemos a oír su voz y nos abre el entendimiento para poder entender
la forma correcta que Él nos ha dado y viene también y nos da su Torah. Entonces, qué bendición tenemos, amados, nosotros sus hijos, de poder cumplir esos mandamientos que son los que nos dan vida. Amén, amén, así es, amada hermana Araceli. Bueno, estaba hablando con relación a esta cuestión de... nos volvió un poquito el sonido acá en los audífonos, qué bueno. Estaba hablando acerca de la cuestión espiritual, o sea, la dimensión espiritual de la bendita Torah, que obviamente, amados, tenemos que encontrar, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, existe un plano físico, pero también existe un paralelo en la dimensión espiritual. Y es necesario, amado, entender entonces, por eso es que hay diferentes formas de interpretar la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, cada tema que la Torah aborda no solamente tiene su significado en la dimensión simple o literal, lo que se llama en hebreo peshat, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra pardes, de todas estas formas de interpretación. Les recomiendo ese audio que tenemos en nuestra librería virtual, Pardes, que habla acerca de esto. El nivel Peshat, que es el nivel simple o literal de la Escritura. Y luego vemos también que hay algo que tiene en su interior, que es el mensaje de Remes, que es su sentido alusivo, lo que podemos decir, bueno, a lo mejor quiere decir esto o hace alusión a esto. Y luego viene el drash. El drash viene a ser el sentido alegórico, que este sentido alegórico lo usan mucho nuestros hermanos de Yehudá. Y luego también el nivel sot, que les encanta a los cabalistas, ¿no? Porque se meten en cosas místicas profundas y hasta en ocultismo, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso. Acá el nivel sot que nosotros usamos es el del Ruach HaKodesh. Es el del Ruach Kodsho, el del Espíritu Santo que nos revela, ¿verdad? Más allá de lo que no le es permitido al hombre, nosotros no nos es permitido escudriñar ni nada de eso. Dice, las cosas reveladas les pertenecen a los hombres, pero las no reveladas son del Eterno. Así que entonces vemos que el nivel Sod es simplemente el nivel donde pedimos más revelación y la interpretación espiritual de aquello que es literal. Así que es importante, amados, como vemos, que vuelvo a la bendición de Asher, oleoso será su alimento, ¿verdad? Y el otro de Yehudá, donde dice, y sumerge su pie en aceite. Y si bien es obvio que también aquí rige la norma, ¿verdad? De que ningún versículo de la Escritura se aparta de su significado literal, ¿verdad? Que se puede decir que a lo mejor sí era aceite literal, pero recuerde, si hay algo físico, tiene que tener un paralelo espiritual. Por lo tanto, la porción que vemos nosotros, ¿verdad? Que le fue dada a la tribu de Asher, pues obviamente tenía abundancia de olivos. Pero hay otra cosa que el versículo mismo implica, ¿verdad? Que con certeza debe tener, obviamente, un sentido espiritual. ¿Y cuál es el sentido espiritual? Pues de sumergir su pie en aceite, pues significa de que el aceite es una alusión al nivel intelectual de Jogma. O sea, todos nosotros que estamos recibiendo aquí las enseñanzas, no solamente en la Kehilá de Yehoshua, sino también en el instituto que se ha abierto, que es una precisamente rama de la Kehilá de Yehoshua, pero para entrenar a los líderes potenciales, estamos recibiendo este aceite, que es un nivel de capacidad intelectual, de entendimiento, de Jogma, de sabiduría. Y el aspecto más sublime del alma del hombre, en tanto que el pie, oiga bien, del hombre es su parte, vamos a decir, de su cuerpo, su parte corporal más baja. Entonces vemos que al decir sumerge su pie en aceite, indica que el nivel inferior de lo que es un pie, hace uso, oiga bien, del supremo nivel del aceite. O sea, el aceite que es derramado sobre, ¿verdad?, la cabeza o sobre nosotros y a la última instancia que llegara hasta los pies, es lo que representa. En otras palabras, el pie se ve empapado de aceite. Pese a representar en apariencia el nivel más bajo del hombre, el pie tiene una virtud única a la que ni siquiera, oiga bien, la sabiduría del aceite puede llegar por sí mismo. Y es precisamente por ello que el pie utiliza el aceite. ¿Para qué? Para elevar el estado precisamente del pie.
O sea, en otras palabras, ¿a qué me refiero? A tu caminar. Que sea tu caminar lleno de aceite, lleno de conocimiento, lleno de unción, lleno de jogma, de biná, de sabiduría y de inteligencia. De un nivel intelectual al nivel del aceite. Se da cuenta porque muchos venimos al nivel del pie a este camino. Y el Eterno desea elevarnos al nivel del aceite. Amén. Y es ahí, el conocimiento lo da el Ruach HaKodesh. Por eso es tan importante, amados, el que busquemos ese bautismo en el Ruach. Poder ser llenos, poder nacer de nuevo y poder ser llenos de su unción para que usted pueda entender la Escritura de una manera, se le abre el entendimiento porque comienza a mirar cosas que no miraba antes. Entonces, por eso es tan importante, amados, a esforzarnos en el conocimiento. El conocimiento de Torah le abre su entendimiento porque ahora nosotros podemos leer el Brit Hadashah y se abre, nos ponemos como en la situación de los apóstoles. O sea, ellos como judíos, como Israel, escribieron el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Entonces comenzamos a mirarlo con otra forma de lo que no hacíamos antes, que no conocíamos Torah. Es muy diferente, comienza a ponerse, como dice, en los zapatos de ellos. Aleluya, sí, amada, es interesantísimo lo que el Eterno está haciendo en estos últimos tiempos. Tenemos, déjenme aquí a grabar en WhatsApp, se nos está acabando el audio. Ok, lo que estaba diciendo, lo que el Eterno está haciendo en nuestros medios, amados, de que tenemos testimonios de personas que sienten un mover especial en sus vidas. Es como decir un nuevo nacimiento, algo fresco, algo, no sé, es algo que el Eterno está haciendo en estos últimos tiempos, algo muy hermoso. Y yo pienso que es acá con nosotros, porque no sé si esté sucediendo con otros lugares. No sabemos por allá, porque nosotros, la verdad, ni siquiera tenemos tiempo para estar mirando otros sitios, otros grupos. Pero sí, a lo que me refiero, hermana, es a la era mesiánica. Exacto, o sea, que la gente el renacimiento. Está despertando. Sí, o sea, con todo este conocimiento que el Abba nos ha estado dando, hay un renacimiento, hay un mover del espíritu tremendo, maravilloso. O sea, viene un derramamiento para todos aquellos que le estamos creyendo, amados, todos aquellos que estamos buscando ese conocimiento y comenzamos a sentir lo que Él está haciendo y miramos el mover que el Ruach está haciendo, el Espíritu está haciendo, y es algo hermoso, está preparando a su pueblo, así como cuando se derramó el Ruach, porque acuérdense, estábamos contando el Omer, y vino esa unción, estamos como, nos lleva de jornada en jornada, y la jornada en la que estamos ahorita, después de Shavuot, después del conteo del Omer, después de Pentecostés, viene algo hermoso para todos aquellos que hemos sido llenos del Ruach, para todos aquellos que lo buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Él nos va subiendo, es un elevamiento que lo va llevando el Espíritu. Entonces, amados, es tan importante que usted se esfuerce, porque sé que muchos a veces no nos comprenden cuando hablamos, porque todo lo quieren entender en la carne, pero no es así. Es como cuando nuestro amado Yehoshua dijo que Padre, su oración, su tefilá que él hizo, dijo, Padre, que sean Ejad, como tú y yo somos Ejad. Entonces, cuando uno comienza a hablarle a la gente de ser Ejad, sé Ejad conmigo, sé Ejad, seamos Ejad en uno. A veces la gente, si está en la carne, anda en otro lado. Entonces, amados, es tan importante entender lo que el Padre quiere, que es ser Ejad, estar en un mismo pensamiento, estar en un mismo espíritu, estar como lo estamos haciendo ahorita, en la era mesiánica. Estamos todos aprendiendo sobre la era mesiánica, estamos en Ejad. Viene la oración, estamos en Ejad. Entonces, en la era mesiánica, pues preparándonos todos para ese conocimiento, eso que está haciendo el Padre, ese mover hermoso que está haciendo Él, que va a ser derramado el Espíritu de una manera tan tremenda que la gente va a ser libre, va a haber sanidad, va a haber de todo, pero en el conocimiento que estamos adquiriendo, amados, mientras usted más conocimiento toma, mientras usted sus ojos comienzan a hablar esas palabras de Torah que tiene que ver con nuestro amado Yehoshua, usted es sano.
La palabra del Eterno lo sana, porque esa palabra lo lava, lo está limpiando, lo está lavando. Usted se está dando un baño de conocimiento. Esa agua viva lo está limpiando y lo está sanando, porque le está sanando y le está quitando todos esos bordos que tiene allí del mal conocimiento, de todas esas cosas que usted adquirió en ese caminar de personas que no estaban llenas del Espíritu y que no se dejan, no tienen ese mover porque no son obedientes, no están oyendo la voz del Espíritu, no lo obedecen, quieren hacer lo que ellos quieren. Pero cuando obedecemos a nuestro rabí, al Ruach HaKodesh, porque dijo Yehoshua, dijo, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré el Consolador, el Ruach HaKodesh, que los guiará a toda verdad. Amén, amén, así es, amada. Y por eso estamos hablando de este aceite, porque a veces la gente piensa que aceite es nada más temblar, el aceite del Espíritu Santo y emocionarse y caer temblando. No sé qué se figuran. Pero en realidad está hablando aquí, oiga, amado, de que el nivel más bajo del hombre es su pie, y en este caso el pie que viene a ser no solamente de los patriarcas que ya mencionamos, sino también nos representa a nosotros también. Y realmente, amados, pues no solamente un aceite material de lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo personalmente, pues ya ahora que siempre yo puedo decir, tengo aceite por todos lados, ¿verdad? Siempre. Amén. Y a veces y hay aceite perfumado, pero todos son pegajositos y siempre entendemos que por todos lados está pegajoso. Por ejemplo, nos hicimos, en vez de estar comprando crema, nos hicimos nuestra propia aceite de olivo con romero. Y está riquísimo, nos bañamos y nos embarramos de aceite todo y le ayuda al pelo, sí. Se lo pone en el pelo, en la cara o donde quiera. Tenido tanto aceite como ahora, pero yo estoy viendo, porque eso es lo físico, pero en el plano espiritual tiene una representación también tremenda. Y a lo que voy es esto. Pese a que el pie entonces es lo más bajo del hombre, se sumerge en el aceite, que quiere decir obviamente que se eleva en sabiduría, en Jogma, y está hablando acerca de la generación postrera, o sea que somos nosotros en realidad. Hay una expresión similar expresada en la mente de nuestros hermanos hasídicos con relación a la era mesiánica, oiga, que hablan acerca de cuando el profeta declara en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. ¿Qué está diciendo ahí? Sobre el aceite, o sea, pero más que aceite todavía, porque oiga bien. Dice el monte de los olivos. ¿Qué hace el olivo? Aceite. Sabiduría. Y oiga bien, y los olivos pues son la fuente del aceite. Pero no solamente se para sobre el aceite, sino en el monte, que representa un grado superior a los olivos propiamente dichos, ya que estos crecen en el monte. Y pese que el monte de los olivos, el monte de los olivos alude a un nivel espiritual muy excelso, se ha dicho, no obstante, que en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, lo que implica, pues obviamente, bien claramente, que el nivel espiritual de pies será en aquel momento un nivel espiritual representado por el monte de los olivos. ¿A qué nos referimos? Que habrá sabiduría de lo alto, así como el agua de los mares cubre la tierra, así también será el conocimiento del Hakadosh Baruj Hu en los postreros tiempos. Bendito sea su nombre para siempre. Amén, aleluya. Amén. Y es lo que yo miro, amados, cuando comienzo a ver cuando una persona nueva llega aquí con nosotros y cómo comenzamos a aventarle tanta enseñanza, y comienzo a mirar. Yo he estado mirando así como la lluvia cae, como como que si fuera una tormenta tremenda de lluvia, de bendiciones. Y es lo que el Padre nos da cuando venimos a Él. Es una tremenda bendición que nos da. Me recuerdo cuando empezamos a estudiar nosotros todo esto por allá ¿qué fue? El 2016, 2016 que empezamos a grabar y todo eso. Y yo les decía al Moresque, le digo, me comencé a buscar temas en la computadora, y le digo, y me salía temas y no sé dónde salían, pero de los antiguos, me salió el libro de Melquisedec, ahí fue donde lo tomé, y me comenzaron a salir libros antiguos y tanto que salió de las cuevas de Qumran.
y veía la mano de Él cuando comenzaba a leerlo y la bendición, aquello que venía a mi vida cuando comenzaba a leer todo eso, algo tremendo. Entonces, eso es lo que el Padre hace cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu. Es algo tremendo. Y como dice el Moré, en el Monte de los Olivos, que es ahí, pone sus pies sobre el Monte de los Olivos. Muchos dicen que ahí hay una puerta dimensional. Es la dimensión del Espíritu, amado, cuando nosotros podemos cambiar de dimensión y comenzar a gozarnos en esa dimensión tan hermosa que es cuando Él le abre el entendimiento. Usted se va a la Escritura y comienza a verla y se abre la Escritura y comienza a darle tanto conocimiento que es tan hermoso todo eso. Entonces, amados, pues depende de nosotros si lo queremos. Y es la razón por la cual aquellos que no son espirituales, cuando usted les habla de todo esto, pues ellos piensan que anda en otro lado usted, algo está pasando ahí, ¿no? Pero no, esa es la bendición del Padre. Sé que mucho pueblo está experimentando esta bendición. Todos aquellos que se han humillado delante de la presencia del Padre son los que la van a tener. No puede uno estar en el orgullo, porque acuérdese, el orgullo y el egoísmo es la causa de todos los males. Porque tenemos que humillarnos delante de su presencia, tenemos que ser canales de bendición, tenemos que pedirle a Él, que sea Él el que hable a su pueblo, que sea Él el que nos dé esa bendición para nosotros poder ser ese instrumento en sus manos. Y cuando a Él se lo permitimos, es ahí cuando Él le va a abrir el entendimiento para que usted pueda tener ese conocimiento y enseñárselo a sus hijos, porque lo está poniendo a Él en primer lugar. De otra manera, por eso hay tantos torcidos allá afuera que le llenan la cabeza de tantas cosas, nomás le calientan el cerebro, pero al último se da cuenta que lo llenaron de torceduras. ¿Y por qué? Porque quieren ser ellos los grandes, son ellos los que se quieren poner al frente y pues claro, el Padre no comparte su gloria con nadie. Entonces, amado, la situación aquí es que dejémonos usar por Él y ahí es cuando usted va a recibir esa bendición que viene de lo alto, del Padre de las luces, directamente del cielo para usted. Amén, aleluya. Así es, amada hermana Araceli, aleluya. Bueno, hoy es una clase muy especial que incluye varios elementos de enseñanza. Aleluya, que yo realmente quería comenzar con esto, especialmente porque sé que hay gente motivada para estudiar y para escudriñar. Pero hay veces que también nos topamos con cosas que dentro de este camino, amados, que se nos hacen extrañas y raras, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que hay más libros de la Escritura y que jamás a nosotros se nos había dicho que se nos habían ocultado más libros de la Biblia, por lo que llaman Biblia. Y para simplemente el hecho de enseñar esto ya puede ser ¿cómo le llaman? Un shock, ¿cómo se dice? Sorpresa o shock, ¿cómo se dice? A lo mejor se dice igual, ¿verdad? Un shock, como es o sea, ¿cómo que hay más libros? No, o sea, no lo puedo aceptar, no, porque ya tiene su mente nada más 66. O por el otro lado, cuando, pues, o sea, necesitamos hacer correcciones, pues obviamente venimos a veces llenos de prejuicios y tenemos que comenzar, pues obviamente a adoptar una mente hebrea y dejar y abandonar pues nuestra mente occidental, ¿no? Por ejemplo, para nuestra mente occidental lo que es una boda es muy diferente a lo que es una boda judía y por eso muchas veces no podemos comprender el concepto de la unión con Mashiach en ciertos aspectos. Pero bueno, necesitamos estudiar, necesitamos primero motivarnos y después llenarnos del Ruach HaKodesh, pedirle al Ruach HaKodesh que nos dé la iluminación y la sabiduría, porque cuando comenzamos a hablar esta cuestión de los ángeles, decimos, somos ángeles y a la vez no. Entonces, bueno, ¿somos o no somos? Dicen, ¿verdad? Y no podemos ser, y empiezan ahí, y no, pero que sí somos otros, y bueno, ahí está. La cuestión es que si nos ponemos a reflexionar, voy a dar un ejemplo sobre el arca de Noé. Nos preguntaremos en verdad si esto del arca de Noé fue un verdadero milagro o fue algo natural, ¿verdad? Porque a veces lo enseñamos como algo natural y a veces lo enseñamos como un milagro. ¿A qué me refiero?
Me refiero pues a que el tamaño del arca como tal era acaso suficientemente grande como para que cupieran todos los animales, es la pregunta que tengo para ustedes hoy. O el hecho de meterlos allá dentro a todos y que todos cupiesen, ¿qué sería? ¿Algo natural o algo sobrenatural? ¿Cómo fue? Si decimos que fue un milagro, entonces ¿por qué Dios le dijo a Noé que se molestara en construir un barco de 150 metros? Oiga, que para esos tiempos era como construir un Titanic el día de hoy, un barco gigantísimo y enorme, pero que obviamente pues es incomprensible que aún así cada animal creado hubiera cabido allí. Entonces, amados, pues obviamente se puede pensar que mejor le hubiese dicho que construyese pues un barquito nada más de 50 metros, que de todas maneras él le iba a hacer el milagrito, ¿verdad? Entonces, pues, pero si decimos que fue algo natural, entonces vamos a analizar, porque Dios le ordenó a Noé traer, oiga bien, al arca 7 parejas de los animales puros y una pareja de los impuros. Y si nos ponemos a analizar en un arca de 150 metros por 25 metros de ancho, todos los animales juntos, oiga bien, en el mismo piso no pueden caber. Entonces, ¿fue un milagro o no fue? Y si también, oiga bien, eso no queda allí, porque ahora vamos sobre los alimentos de esos animales. Había jirafas, había elefantes, había hipopótamos, había... ¿Cuánto comen estos animales? Si yo como un montón, imagínense ahora un hipopótamo. Sí, wow, qué tremendo. Entonces, oiga bien, cuando vemos esta cuestión y nos preguntamos, ¿tenía acaso espacio el arca para almacenar no solamente todos esos animales del mundo, sino, oiga bien, comida para ellos, para cada uno de ellos, para todo un año? Porque duró un año dentro del arca. Un año. Para todo un año. O sea que es, wow, ¿cómo se dice? Mind blowing. Es como te vuela la tapa, ¿no? La mente. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, ¿fue un milagro o no fue un milagro? Fue un milagro. ¿Cómo que no? Pues si era un milagro. Bueno, déjeme continuar. Pues si fue un milagro, amada, entonces, oiga bien, ¿para qué le dijo que meta comida en el arca? Mejor le hubiera hecho el milagro completo, ¿no? No, porque de todos él estaba ahí cuidándolo, porque si no se imagina tener todo ese animalero ahí adentro, no es fácil. Ahora, otra pregunta. ¿Acaso Noé fue a buscar a los animales y los metió en el arca? ¿O estos vinieron por su cuenta y entraron al arca milagrosamente? Amén. ¿Ah? Fue milagroso, sí vinieron. Las dos cosas. Porque están las dos cosas escritas. Sí, porque por un lado tenemos el pasuk de la Torah que dice Mikol Hahai, que después dice Shenaim Mikol Tavi El Hateva, que quiere decir de todos los animales. Y luego dice 2 de cada especie traerás al arca. Traerás al arca. Ahí está ese pasuk, que no lo podemos negar. Pero por el otro lado vemos otro pasuk que dice, y vinieron, oiga bien, al arca a Noé. Vinieron. Entonces, ¿qué pues? ¿Cómo fue la cosa? Si es que iba a ocurrir un milagro, ¿por qué traer los animales al arca él mismo? Y si no iba a ocurrir el milagro, entonces podemos decir que Noah entonces llegó hasta Australia por el canguro, llegó a Alaska por el oso polar, llegó al África para traerse a toda la especie de monos, ¿verdad? ¿Cómo fue la cosa? Lógicamente que no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que realmente aconteció? Pues es lo mismo que está pasando en el tema de los ángeles. O sea, somos ángeles y a la vez no. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo vamos a comprender? Estudiando. La respuesta viene, ¿verdad? Viene, pero a través del estudio. Tú vas a poder hacer tu propia decisión. Así que, amado, pues la respuesta viene dada según también lo que está escrito en el Tratado de Berajot, que dice sobre una discusión que habla entre el Rabí Shimon Bar Yochai y Rabí Ishmael, que dicen acerca de que la persona tiene que esperar de brazos cruzados por la ayuda de Dios, se preguntan ellos, o la persona debe de moverse y hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, confía en Dios y ¿qué? ¿Y ya no haces nada? O ponte a trabajar y ¿qué pasa? ¿No vas a confiar en Dios?
Es un tema definitivamente interesante, ¿no cree? Y por eso, amados, pues obviamente el Rabí Shimon Bar Yochai dice que el tema de la manutención, porque era el tema que ellos estaban discutiendo, de una persona que cómo se va a mantener la persona, debe de nada más estudiar Torah y no hacer nada de trabajo, o debe de trabajar y aunque descuide el tema de la Torah. Entonces, pues lo que dicen entonces la persona de Bar Yochai, Shimon Bar Yochai, dice que la persona no debe de preocuparse de trabajar y estudiar solamente Torah. Pero por el otro lado, Rabbi Ishmael opina que la persona debe de trabajar y no tanto, o sea, no descuidar el trabajo por el estudio de la Torah. O sea, que son dos polos diferentes. Pero la diferencia de opiniones también, oiga bien, se relaciona como en el caso de un enfermo. Si debe de ir al médico o esperar a que Dios le sane, es la pregunta. De igual manera como en la guerra, si los soldados deben de agarrar un rifle, defender su nación, o deben de quedarse estudiando Torah y orando nada más. ¿Ah? Pues la conclusión de esta discusión a esta cuestión, obviamente, es que se debe combinar ambas cosas, amados. Hacer un pequeño esfuerzo con nuestras manos, no quedarnos sin hacer nada, pero hacerlo con mucha fe, con mucha emuná. Y entonces será cuando veremos la bendición del Eterno en las diferentes actividades que vamos a realizar. Y por eso estamos aquí, amados, estudiando. Como estaba diciendo, vamos a dejar esta cuestión, ¿no? Donde hablando acerca de, ya hablamos, pues lo que es el aceite, lo que es la bendición del Eterno, que tiene que ver con sabiduría y conocimiento, y por eso es que nos ocupamos en el estudio. Por el otro lado, amados, es importante entender este tema, ¿verdad? Porque, pues obviamente, la Escritura nos habla acerca de ángeles, claro, y no es para nosotros hacer una religión, por ejemplo, lo que es la angelología, ¿no? Y que estés tú pidiéndole a un ángel y nada de eso, no, o sea, pero es bueno tener el conocimiento. Recuerden que nosotros tenemos a nuestro amado Yehoshua, que nos acompaña siempre, el Ruach HaKodesh, que siempre nos está guiando. Entonces, obviamente, los ángeles solamente cumplen la labor de nuestro amado Yeshua y son servidores para nuestra causa, pero tenemos que entender cuál es la diferencia entre de ángel a ángel, porque somos ángeles, sí, pero no somos ángeles, o sea, somos una estirpe diferente, en otras palabras, de ángel. ¿Qué es la palabra ángel? Malach. ¿Qué es lo que significa mensajero? ¿Se da cuenta? Mensajero. Ahora, es lo mismo por decir así, el sheliach, que quiere decir, le traducen apóstol, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ser apóstol, ¿verdad? Y creen que el apóstol es no sé, pero bueno. Pero es enviado, ¿no? Es solamente un enviado. Y lo mismo sucede con la palabra malach, que es mensajero. Mensajero. Así que hay diferentes tipos de malachim, diferentes tipos de seres creados que son ángeles. Nosotros componemos un estilo, vamos a decir, se puede decir en cierta forma subordinado a los ángeles, pero vamos a ser claro, en poder, en fuerza, pero no necesariamente tan subordinados a ellos, porque somos también una estirpe muy especial de ángeles. Que en realidad hay algo y vamos a estar viendo las diferencias. Por eso le digo, es importante estudiar toda esta cuestión, ¿verdad? Porque nosotros, como el estilo de ángeles que somos, tenemos ciertas capacidades aún todavía, por decirlo así, privilegios, si lo quiere llamar de esa forma, que nosotros tenemos, que no tienen los ángeles. Los ángeles son unidimensionales. O sea, tienen una tarea específica. Nosotros podemos servir al Eterno de muchas maneras. O sea, ahí vamos a estar viendo todo eso. Pero bueno, cuando hablamos acerca de la creencia de ángeles, porque a veces algunos hermanos mesiánicos no les gusta el tema, porque como ya creen que lo espiritual ya se quedó atrás fuera de las religiones, no tocan el tema de los ángeles, no lo comprenden, no lo entienden, y mucho menos de los demonios. No, ellos no creen ni siquiera que hay profetas, ya los profetas se acabaron. Amén, amén. Entonces, la creencia entonces en ángeles se remonta precisamente al libro de Bereshit, al menos en la mente hebrea.
donde leemos acerca de los ángeles que llaman a Abraham en la atadura de Isaac. Ahí vemos algo que dice que ángeles le aparecen en un sueño, ¿verdad? Y luego vemos a Jacob luchando con un ángel y muchos relatos más de actividad angelical que podemos ver en la bendita Torá. Así que los ángeles son mencionados numerosas veces en los otros libros también de la Torá, por ejemplo, como los profetas y también las escrituras y obviamente en el pacto renovado para nosotros. Y de acuerdo con la tradición hebrea, entonces, se sabe que ángel, o sea, esta palabra malaj o mensajero, es un ser, puede ser un ser espiritual. Y también puede que no tenga ninguna característica física. Pero vamos a explicar un poquito esto. Por ejemplo, las descripciones angelicales dadas por los profetas, tales como alas, brazos, etcétera, muchos dicen que son antropomórficas, que son, en otras palabras, alegorías, o que son no es algo real. Pero bueno, estamos hablando de que, pues, es tremendo, ¿no? ¿Qué representan estas cuestiones? Y pues tiene que ver con habilidades, según algunos sabios, de las tareas espirituales que ellos tienen. Por ejemplo, cuando se habla de que tienen alas, o por ejemplo cuando se menciona de que hay que van en caballos, todo eso no es que haya caballos en el cielo, ¿verdad? No hay nada de eso, sino está hablando de la prontitud con la que se mueve el caballo. Y lo mismo cuando se describen las razas en diferentes especies de animales. Entonces, esto es propio de una mente hebrea, hacer alegorías de esta forma, ¿no? Y también cuando se habla acerca, pues, de los ángeles que tengan muchos ojos o muchas alas, etcétera, etcétera. Así que los primeros ángeles mencionados por su nombre en la escritura es Gabriel, a Micael, que es a Miguel, y en el libro de Daniel los menciona. Y los libros anteriores de la Torá, cuando la gente pide a ángeles que revelen sus nombres, ellos se rehúsan. Y como el anteriormente mencionado encuentro con Jacob, recuerden la pelea que tuvo, que peleó, según la tradición, ¿con qué estaba peleando Jacob? Unos dicen con su Yetzer Hará, pero investigue bien qué es un Yetzer Hará, porque a veces dicen que es solamente la inclinación al mal y la carne de uno, ¿verdad? La carnalidad. Pero hay comentarios de nuestros hermanos de Yehuda que el Yetzer Hará es un demonio. Es un demonio, es un ángel malo. Entonces, oiga, qué tremendo, porque entonces lo que estaba luchando, contra lo que estaba luchando Jacob, era un ángel malo. ¿Y cuál era el ángel malo? El que manipulaba a Esaf, precisamente. Por eso la lucha toda esa noche que tuvo Jacob era para no ser igual a Esaf, en otras palabras. La lucha que él tuvo era para no actuar igual que Esaf en su carnalidad, en otras palabras. Y sí, lo que pasa que él, al momento que pasó tanto tiempo allá con su suegro, allá él buscó del Eterno, se preparó y venía con el propósito de visitar a su familia. Pero la situación es que al momento de encontrarse con Esaf, le vuelve otra vez todo el coraje de todo lo que él había hecho, la mala forma que no cuidaba a sus padres. Se adueñó de todo y no se preocupó por ello. O sea que hizo muchas cosas que merecía que llegara Jacob y lo agarrara a golpes y tratara de eliminarlo por la forma que se estaba portando. Sin embargo, él luchó con todo eso para él llegar y mostrarle el ahavá del Padre, mostrarle el amor del Padre. Y al momento de él llegar y trabajar con sus padres de él, porque él llegó y comenzó a proveer todo lo necesario para Isaac y a Rebeca. Entonces lo importante aquí, amados, es de lo mismo que pasa con nosotros, cuando tenemos que estar luchando, en esta lucha que tenemos con el Yetzer Hará, con la mala inclinación, con nuestra yo, que es una lucha que uno tiene que hacer que el yo no te domine, sino al revés, el ruach, el espíritu,
que sea el que domine tu alma, tu cuerpo. En el momento de que dominas tu alma y comienzas a hacer a este cuerpo que haga lo que el Padre quiere que haga. O sea, lo mandas a hacer la voluntad del Padre al momento que ya no hace lo que tú quieres. Porque normalmente, ¿qué es lo que quiere la carne? Lo suyo, irse a pasear, quiere lo mejor, no le interesa nada de los demás, es egoísta, envidioso, solo yo, todo lo mejor, quiere fama, quiere gloria, quiere todo eso. Eso es lo que quiere el yo. Pero tenemos que luchar con él, tenemos que, o sea, en la lucha tremenda de someter ese yo, someterlo al espíritu. Y el espíritu es el que tiene que gobernar en nuestra vida, ya no preocuparnos por lo nuestro, sino como vemos a las mismas plantas que nos ponen el ejemplo, cuando ellas crecen, dan su fruto, ¿para quién? Para nosotros, para los demás, para los animalitos, para todos. Ellos dan su fruto. Igual nosotros tenemos que dar el fruto, ¿para quién? Para nuestro prójimo. O sea, tenemos que seguir el ciclo que el Padre ha puesto. Porque al momento que nosotros rompemos ese ciclo o ese camino que Él nos ha trazado, entonces vamos a ser juzgados por no hacer las cosas bien. Por eso las estrellas que se han salido de su camino van a ser juzgadas. Y es lo mismo que pasa. Nosotros comenzamos a brillar como las estrellas cuando hacemos la voluntad del Eterno. O sea, que es Él el que tiene que brillar. Nosotros solamente tenemos que ser esos canales que estamos haciendo el trabajo por el cual se nos ha llamado. Por eso fuimos llamados. Shilhim, somos enviados a hacer su voluntad, a venir a cumplir ese propósito, como está hablando aquí, de cuando llegamos a ese nivel espiritual y comprendemos la Torah, entonces podemos hacer un cambio en esta tierra. Como lo estamos haciendo ahorita, la era mesiánica, hacer de esta tierra un paraíso, podernos gozar como hizo Adán y Eva. Hicieron de la tierra un paraíso, porque al momento que a ellos se les dio aquella orden de ser ejad, de ser uno los dos, pero ¿qué pasó? Se descuidaron y cada quien hizo lo que quiso. ¿Qué fue lo que pasó? Adán andaba por un lado, Eva andaba por otro lado, llegó el Hasatán y ella tomó su propia decisión. Nosotros no tenemos que ser así, tenemos que ser ejad, tenemos que ser uno, un solo pensamiento en todo lo que tenemos que hacer, porque eso de que uno haga una cosa y otro haga otro y otro haga otro, es todo un desastre. Y por eso estamos como estamos, por eso nuestro amado Yehoshua no ha venido, porque no hemos obedecido a las voces del Eterno y dejar que los ángeles nos ayuden, porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, ellos están allí para ayudarnos con ese trabajo que tenemos que hacer. Amén, amén, así es, amada hermana Araceli. Pues precisamente eso encontramos en el caso de lo que es Jacob, donde vemos que lo encontramos ahí luchando con el ángel en esa noche. Según la tradición en el Talmud dice que se queda para atrás de la familia, había atravesado a su familia por un arroyo y se quedó atrás para recoger algunas cosas que se le quedaron atrás, y ahí entonces sale el ángel. Es un hombre aparentemente que hasta inclusive le pregunta de cuáles eres, ¿verdad? Entonces él lo confunde con un hombre, pero después se da cuenta que es un ángel. Entonces cuando vemos esta cuestión, ¿no? Que lucha con él hasta el alba. ¿Y por qué lucha? Porque le dice, déjame ir. ¿Por qué estaba tan apurado? Bueno, ese es otro tema, pero más adelante lo vamos a hablar acerca de los turnos de los ángeles y cómo están colocados en diferentes horarios y en diferentes lugares. Pero a lo que voy es esto. Entonces, cuando Jacob entonces le dice, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De los nuestros o de dónde? Entonces ya se identifica, pero al momento de luchar con él, en realidad lo que está haciendo, según la tradición, está luchando en contra de lo que es la carnalidad, o sea, ¿cómo le puedo decir? El Yeser Hará, lo que llaman en hebreo, la inclinación al mal de Esav, o el ángel malo de Esav, que estaba allí tratando de convencerle que se hiciera igual que Esav, o sea, que lo tratara igual. O sea, esa es la lucha que tenemos los Benei Elohim, ¿verdad? De ser igual a los demás o de apegarnos al Eterno. Y eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, por eso Jacob recibe
¿verdad? Le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y el ángel le contesta, déjame ir porque me tengo que ir. ¿Por qué se tenía que ir? Porque probablemente le tocaba el turno de adorar a Dios. Entonces, según la tradición. Entonces, por eso tenía prisa el ángel de irse. Y por el otro lado, vemos, amados, que Jacob lucha con él y entonces le da el nombre de ¿qué? De Israel. El que luchó con Elohim. El que luchó o prevaleció con el eterno o con lo divino. Así es que por eso somos Israel. O sea, nos aferramos, no importa qué. Oiga bien, porque carnales ya no queremos ser, ya no queremos volver atrás no hay nada más para nosotros. Es que es terrible, amados, cuando usted, por ejemplo, piensa que alguien es espiritual, está en el espíritu y luego en el momento preciso de la prueba se da cuenta que es pura carne y es terrible esa situación. Por eso tenemos que ser espirituales y no carnales. Y es lo que pasa ahí, pues en otras palabras, es el ángel de Esab, el ángel malo, la carnalidad, en otras palabras, que levanta el polvo en el trono celestial. O sea, en otras palabras, es la lucha cósmica entre dos naciones, dos mundos, el espiritual, quien es Israel, y el material o el carnal, el terrenal, que es Edom. Entonces, amados, toda la noche a través del cual ellos lucharon es el largo oscuro del exilio, es lo que representa, en el cual los descendientes de Jacob sufren heridas corporales, como las sufrió también Jacob al luchar contra ese ángel malo. Se da cuenta, en el cual entonces nos damos cuenta que hay no solamente heridas corporales incluidas, sino también angustia, a veces espiritual, a veces son cosas que atravesamos tremendas, amados, pero emergemos triunfantes siempre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Y es la razón porque sí somos, amados, sí tenemos esa lucha siempre constante, porque sí somos de Jacob. Me recuerdo cuando yo le pregunté al Ruach, cuando apenas estábamos llegando a Raíces Hebreas, y le pregunté, padre, mi descendencia viene de España, yo quiero saber si vengo de los judíos o vengo de los árabes. Y luego ya me mostró que éramos de Jacob, descendencia de Jacob. Así es que, amados, ahí está la situación en la cual pasamos. Bueno, algo que mencionó la Morá Araceli, muy interesante, que mencionó acerca de la guerra que se está librando, entonces es más que nada también en lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual, muy importante, y es lo que el Eterno está devolviendo en estos últimos tiempos, porque el pueblo del Eterno se había apartado ya, olvidado de lo espiritual. Y fíjese lo que pasó después de esa lucha que tuvo Jacob con el ángel, que luchó y que le cambió el nombre a Israel, que lucha con Elohim. Entonces el padre lo apoyó, estuvo allí. Él comenzó a cambiar eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Le mandarle regalos a su hermano y someterse en la forma de hablarle de una manera amorosa, de una manera que él, y le comenzó y le dijo él, pero yo tengo mucho, ¿para qué me mandas? Y cada vez que él mandaba ese alimento y su gente lo encontraba, porque Esaú no venía nomás así, él había ido y agarrado muchísima gente que venía con él, que les había pagado para que vinieran a él a luchar contra Jacob. Entonces, él se encontraba, cuando él comenzaba a mandar, y venían todos esos soldados con él, con Esaú, se encontraban, aparecían ángeles allí con ellos y diciéndoles que venían del lado de Jacob. Y comenzaban a asustar a todos esos soldados que estaban allí, que venían. Entonces comenzó a poner el Eterno ese temor en todo ese agente que estaba del lado de Esaú, tratando de destruir a Jacob. Entonces, esa es la bendición que tenemos cuando nos sometemos al Eterno, que Él manda a sus ángeles, dice, para que nuestro pie no tropiece en tierra. Y fue lo que pasó con él. Mandó muchos ángeles que estuvieron asustando a toda esa gente de Esaú y se fueron porque vieron que venía bien preparado y bien fuerte Jacob, y pues en verdad eran puros ángeles que el Eterno mandó para que asustaran a todos los soldados de Esaú.
Amén, aleluya. Bueno, amada, estamos extendiendo bastante este tema. Fíjese cómo es curioso, vamos a llamarlo de esta manera, porque tenemos a veces nos pasa, muchas veces nos pasa, que escogemos un tema y decimos el nombre del tema y no llegamos al nombre del tema. Por ejemplo, las 5 piedras lisas de David. Hicimos ese tema y no salió hasta la tercera grabación. La cuestión de las piedras lisas. Entonces lo mismo nos está aconteciendo acá, es que queremos hablar acerca del ángel que estuvo junto a ti en el vientre de tu madre, así que vamos a tener o en el vientre de nuestra madre, vamos a decirlo así, porque no fue nada más de una sola persona, sino de todos nosotros. Y vamos a dejarlo en conclusión, amados. Después podemos grabar un segmento, aunque sea corto, y con relación a esta cuestión, ¿verdad? De los arcángeles, y no solamente que hay rangos de arcángeles y que también hay algunos que chocan de repente entre ellos. Y la diferencia de los ángeles es que ellos no tienen el libre albedrío que tenemos nosotros, porque nosotros, recuerde que fuimos hechos a la imagen del Eterno, o sea que por eso nosotros somos creadores, podemos crear cosas, podemos hacer tantas cosas como nuestro amado Padre, porque Él así nos hizo. Pero también nos sometemos al Padre. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, nos sometemos a lo que el Padre quiere, como nuestro amado Yehoshua cuando dijo, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Entonces, es lo que estamos haciendo, sometiendo nuestra voluntad al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, para que nosotros podamos ser bendecidos, como vemos aquí a Jacob, que viene y se sujeta y toma y se sujeta a la voluntad del Padre. Y es ahí cuando viene y mira la bendición, porque comienzan a decirle todo lo que estaba pasando y todo ese ejército de ángeles que mandó el Padre para que él pudiera llegar triunfante hasta su casa al lado de sus padres. Amén. Lamentablemente, amados, vamos a estar haciendo una pausa.